Amigos y colegas, los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Hoy vamos a revisar, en lo relacionado a normas internacionales de información financiera, casos prácticos de la NIF 9, instrumentos financieros. Haciendo referencia a la materia a revisar, es de aclarar que este tema de instrumentos financieros, por su amplitud, no es sencillo de aprender. Implica conocer materia financiera, implica conocer matemáticas financieras, que es un tema muy amplio, implica tiempo y dedicación de estudio. El objetivo de esta charla es adentrarnos a la norma. En cada uno de los módulos que vamos a ir grabando y presentando a ustedes, el objetivo es que vayan teniendo un conocimiento general sobre la NIF 9. Antes de iniciar, enviamos un saludo al CPA Antonio Escalante, al CPA Washington Hidrobo Rugel, en la ciudad de Quevedo, al CPA Carlos Ayala Pacheco, en la ciudad de Ambato, a Verónica Rivera del Colegio de Contadores de Ambato, a nuestros amigos y colegas del Colegio de Contadores de Ambato. Espero vernos pronto allá en el colegio para las capacitaciones que se programen. Iniciamos. Primera parte. Contenido: casos explicativos. Caso 1. Medición inicial y posterior de instrumentos de deuda clientes. El 1 de julio de 2000X1, la empresa Troya Compañía Limitada ha vendido a crédito por importe de $3.800. El vencimiento de dicho crédito comercial es inferior al primer año. Interpretación. Se ha realizado una operación comercial por parte de la empresa Troya
la cual ha vendido a crédito $3.800. El plazo es inferior a un año. La medición inicial del 1 de julio X1 se lo realiza de acuerdo al precio de la transacción. El diario a registrar: clientes 3.800, venta 3.800. La medición posterior al 31 de diciembre X1 es al importe no descontado del efectivo que se espera recibir, que corresponde a $3.800, siempre y cuando no haya deterioro. Contablemente, no es necesario hacer nada. Interpretación. El crédito que se ha otorgado por parte de Troya es inferior a un año. Este ha sido o va a ser cancelado. No hay indicios de deterioro. Por tal motivo, no hay que realizar ningún tipo de descuento. Por eso indica al importe no descontado del efectivo. Y su registro queda tal como está presentado en la pantalla. A nuestros colegas en la materia contable, al cierre del ejercicio que corresponda en cada país, usted evaluará si el instrumento financiero o los instrumentos financieros se han visto deteriorados, para tratarlos de acuerdo a la NIF 9 y proceder a registrar contablemente su deterioro. Algo que deben de observar los profesionales es distinguir la diferencia entre un tratamiento contable de acuerdo a NIF y las reglas tributarias. Cuando usted prepara los estados financieros de acuerdo a NIF, es un tratamiento individual al tratamiento que dan las leyes fiscales. Ejemplo, en Ecuador, la provisión para cuentas incobrables es del 1% en materia tributaria. Pero ese 1% no significa que los vamos a registrar en nuestra contabilidad. Ese 1%, ese 1%, tiene un efecto fiscal que va a afectar o va a verse afectado en la conciliación tributaria. El porcentaje que usted establezca al cierre del ejercicio para el registro de un deterioro va a estar de acuerdo a un análisis producto de su revisión de años anteriores. Este análisis lo hace el Departamento de Cobro de Créditos de Cobranza o Gestión de Cobranza, el nombre que corresponda. Cuando el contador trabaja en una empresa que no tiene departamentos de cobranza, es muy complicado para el profesional poder evaluar el deterioro de los instrumentos financieros en este tema relacionado a los clientes. La decisión de establecer los deterioros dentro de sus políticas contables corresponderá a la gerencia general. Y una vez autorizado por la gerencia general o los administradores, aprobación por escrito o por un mail, servirá de evidencia necesaria para que el profesional contable proceda a registrar en su contabilidad. Entonces,
los registros deben tener una autorización de la Gerencia General de la Administración o conforme lo definan en el manual de funciones de cada compañía. Caso número 2. Medición inicial y posterior de instrumentos de deuda clientes a largo plazo. Tomando los datos del caso 1, se estima que el cobro se producirá el 1 de enero de 2000X4. El tipo de interés de mercado corresponde al 6%. Bien, retomamos el caso 1. La tasa de mercado es del 6%. Los pagos se realizarán el 1 de 2000X4. Por tal motivo, para registrar la operación el 1 de julio X1, debemos establecer el valor presente, donde valor presente o valor actual es igual a valor futuro dividido para 1 más i elevado a la n, donde valor futuro es el valor que se espera recibir, en este caso los $3.800, y es la tasa del mercado donde opera la entidad, y n es el tiempo. 3.800 dividido para 1 más i más el 6% elevado a 30 dividido para 12. 30 corresponde a los meses. Partiendo desde julio, dividido para 12. Esto corresponde a $3.284,87. Medición inicial de julio de 2X1 a valor presente de los pagos futuros descontados. Por tal motivo, nosotros no registramos 3.800, registramos el valor presente, clientes y ventas. Entonces, para nuestros colegas que tienen ventas a crédito superiores a un año, deben establecer al cierre del ejercicio el deterioro. Cabe aclarar que deben establecer el vencimiento. Ese vencimiento puede ser a 30, 60, 90, 120 días, 180 días. A partir de ese vencimiento, hay que establecer en qué medida se ha ido deteriorando. 30, 60, 90, 120 días de deterioro del impago del instrumento financiero. Ahora, si inicialmente se establece dentro de la fase 1 algún tipo de deterioro, proceder a reconocerlo contablemente. Para hallar el valor actual pueden utilizar las funciones de Excel. Cogen la opción financiera, BA, tasa 6%, NPER, número de periodos, 30, dividido para 12, valor futuro, 3.800, el valor actual, 3.284. Para que no lo registre con signo negativo, usted puede registrar aquí el signo negativo, dándole acá un valor positivo. Caso 3. La medición posterior al 31 de diciembre X1 también es a valor presente de los pagos futuros descontados.
En este caso, hemos establecido el valor presente al cierre del ejercicio y como pueden ver en pantalla es 24 meses dividido para 12. Ese valor presente es 3.381. Entre la medición posterior y la inicial, la diferencia equivale a la siguiente operación. 3.381 menos 3.284. Registra un valor de 97,11. Esos 97,11 es el ingreso financiero. Entonces algunos que me están escuchando dirán, oiga, pero yo no estoy cobrando intereses. Sí, pero usted vendió un ítem o un producto a 30 meses plazo. Lo que se está estableciendo financieramente es el costo del dinero en el tiempo. No es lo mismo hoy tener $10.000 que tener después de 5 años $10.000. Esos $10.000 a través del tiempo van perdiendo valor. Por tal motivo, hay ventas también donde ya se encuentra registrado algún tipo de interés, ganancia o utilidad al transferir el producto, sea un bien o sea un servicio. Por tal motivo, en el tratamiento de la NIF 9 se recoge la medición posterior e inicial de la operación. Producto del registro inicial, en los 30 meses, registramos el valor presente de la operación. Al cierre del ejercicio, en este caso al 31 de diciembre X1, establecimos la generación del ingreso financiero, el cual procedemos a registrar. Clientes 97,11, ingresos financieros 97,11. Si revisamos la tabla, en X1 registrábamos los 97,11, en X2 202,92 y al cierre 215,09. Donde vamos a llegar al valor futuro de $3.800. El mismo valor en X1, donde transferimos el bien. Ahora, fiscalmente, debemos observar que al momento de facturar, y va a depender de cada país, el registro contable va a estar a valor presente en nuestra contabilidad. Pero fiscalmente, en el tema de la facturación y dependiendo de cada país, va a estar al valor nominal. Entonces ahí vamos a tener divergencias entre lo tributario y lo contable tratado de acuerdo a NIF. Donde usted debe de observar que una cosa son los formularios de impuestos, formulario 104 para el tema de las ventas y las compras. Y otro tema muy diferente es el formulario 101 relacionado a la presentación de ingresos tratados de acuerdo a normas internacionales de información financiera. Estas divergencias deben de ser tratadas en la conciliación tributaria. Conclusión, a nuestros colegas
que tienen este tipo de ventas a crédito o estos aumentos de deterioro o deterioros esperados deben de registrar técnicamente estas operaciones. Entonces, ahora que estamos a víspera de cierre de estados financieros, proceder a revisar. Caso número 4. Tipos de instrumentos financieros. Instrumentos financieros. Primarios, derivados, combinaciones. Entre los primarios, como ejemplo, tenemos depósitos de efectivo, bonos, préstamos otorgados, préstamos recibidos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, instrumentos de capital, acciones, forwards, futuros, opciones financieras, swaps, CACs y collars, garantías financieras, deuda convertible, bonos en dos divisas. Lo que hemos revisado en este momento, como indicaba, esto es una parte de una serie de instrumentos financieros que vamos a encontrar en el mercado. En pantalla estamos revisando emisor e instrumentos financieros emitidos del país de México. En el tema de banca comercial y empresas privadas, en el caso de empresas privadas, tenemos instrumentos financieros como papel comercial, obligaciones privadas, certificados de participaciones ordinarias, pagarés, certificados bursátiles. Deterioro. La NIF 9 lleva consigo un nuevo proceso de deterioro basado en la pérdida esperada, lo que se diferencia de la NIC 39, que refiere a la pérdida incurrida. Este nuevo modelo es aplicable en los siguientes elementos detallados a continuación. Activos financieros valorados al costo amortizado. Activos financieros de deuda valor razonable, con cambios en otro resultado integral. Cuentas por cobrar por arrendamientos en el alcance de su norma. D. Activos contractuales en el alcance de la NIF 15. Ingresos derivados de contratos de clientes. E. Ciertos contratos de garantía financiera y compromiso de préstamo, excepto si se valoran a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Bien, ahora nosotros aplicamos para el año, en este año NIF 9, nuestro proceso de deterioro está basado en la pérdida esperada. La NIC 39 abordaba el tratamiento de la pérdida incurrida. El modelo, basada en pérdida esperada, se aplica en los siguientes elementos, los que ya leímos. Valorados al costo amortizado, deuda valor razonable, arrendamientos, los que están dentro del alcance de la NIF 15 y ciertos contratos de garantía financiera y compromiso de préstamos. Estos temas o modelos los vamos a ir abordando en módulos posteriores. Modelo de aplicación por deterioro de valor de los activos financieros. El 1 de enero de 2016 la empresa XYZ compró una inversión de deuda que midió a la par por $500,000.
a la fecha, existe una probabilidad del 3% de que el prestatario entre en incumplimiento. Al 31 de diciembre de 2016, se espera que el prestatario no cumpla con las condiciones del préstamo y existe una probabilidad del 30% de un incumplimiento durante el resto del plazo. El 1 de enero de 2016 se reconoce una provisión por un deterioro del valor del 3%. Medio millón por 3%, 15.000. En función de pérdidas crediticias por 12 meses. Al 31 de diciembre de 2016, existe un aumento significativo del riesgo de incumplimiento y en consecuencia, la previsión por deterioro del valor se basa en las pérdidas crediticias durante la vida útil, lo cual supone un aumento a 30%. Medio millón por 30%, 150.000. Los ingresos por intereses continúan calculándose en función del medio millón. Ahora, al 1 de diciembre de 2016, hubo un aumento significativo del riesgo de incumplimiento. Por tal motivo, es necesario la previsión por deterioro, que se basa en las pérdidas crediticias durante la vida útil, lo cual supone un 30%, que da como resultado un deterioro de $150.000. Si las condiciones del préstamo no se hubieran cumplido al 31 de diciembre de 2016, los ingresos por intereses se habrían calculado a partir de la siguiente operación. Medio millón menos $150.000, el resultado de $350.000 sobre el valor de los $350.000, se procedería al calcular los intereses, afectando a resultado. Las pérdidas crediticias se reconocen en resultados, según el activo. Podrán compensarse contra el importe en libros del activo en el estado de situación financiera o reconocerse como saldo crediticio por separado. En este caso, los $150.000 vamos a registrarlo en una cuenta de deterioro de instrumentos financieros, saldo deudor, cuenta de resultado, y a una cuenta de activo con saldo deudor, deterioro acumulado de instrumentos financieros o de créditos comerciales. Va a depender la clasificación de cada país o de los planes de cuenta emitidos en cada país de manera general. En esta lámina se leía el 1 de enero de 2016 la empresa XYZ compró una inversión de deuda que midió a la par por medio millón. La pregunta es, ¿qué es a la par? Entonces hablamos de un término técnico financiero.
cuando nosotros no comprendamos cierta definición técnica financiera, debemos procurar diligentemente proceder a investigar la definición. Eso es muy importante para proceder a explicar y entender el caso. Valor a la par. Es una expresión que se utiliza en la relación que existe entre el valor nominal y el valor efectivo de un título financiero. Así, para entender este concepto, la bolsa de valores, hay que tener en cuenta qué significa cada uno. En este caso, ¿qué significa valor nominal y qué significa valor efectivo? Valor nominal. Cuando la empresa emite una serie de títulos financieros, el valor de cada título se denomina valor nominal y viene figurado en el mismo. Valor efectivo. Es el valor que se obtiene cuando se realiza, por ejemplo, una compra-venta de títulos financieros. Se denomina también valor real o valor de mercado. Puede ser igual o distinto al valor nominal. Si una empresa emite títulos de un valor nominal de 10 euros y realiza una venta de esos títulos por el mismo valor, valor efectivo, entonces nos encontramos con una transacción que se ha realizado a la par, porque tienen tanto el valor nominal como el valor efectivo el mismo valor, 10 euros. Es decir, el valor nominal es el mismo que el valor efectivo. Emisión de acciones a la par. Una empresa emite acciones en el mercado primario. Después, sigue realizando emisiones para aumentar su capital. Cuando la empresa fija el precio de la acción de las segundas emisiones con el mismo precio que el valor nominal de la primera emisión, entonces nos encontramos con una emisión de acciones a la par. Porque la segunda emisión es igual al mismo valor de la primera emisión. A eso denominamos emisión de acciones a la par. Valor a la par de un bono o una obligación a la par. Cuando hablamos de bonos y obligaciones a la par, nos referimos a que en la fecha de vencimiento del título se devuelve al poseedor del título el mismo valor que valor nominal. Conocer el valor a la par de los títulos financieros es importante para calcular, por ejemplo, los dividendos de las acciones preferentes o el tamaño del pago periódico de un cupón. Con estos ejemplos y la explicación realizada, hemos comprendido qué es valor a la par o a la par. Fin de la primera parte. Segunda parte. Deterioro. Contenido. Deterioro. La NIF 9 establece 3 fases de modelo general de deterioro. El enfoque de 3 fases modelo general. El deterioro se reconoce en 3 etapas que reflejan la potencial variación
en la calidad crediticia del activo de la siguiente forma y según se describen después. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1. Activos cuya calidad crediticia no se ha deteriorado significativamente desde el reconocimiento inicial. Fase 2. Activos con empeoramiento significativo de su calidad crediticia, pero todavía sin evidencia objetiva de evento de deterioro. ¿Qué es evidencia objetiva? Entonces es importante para poder establecer si debemos proceder a registrar una provisión, debemos comprender qué es evidencia objetiva. Por tal motivo, los invito a revisar en la NIF 9 qué es evidencia objetiva o investigar. Fase 3. Activos con evidencia de deterioro a la fecha del reporte. Activos con evidencia de deterioro a la fecha de reporte. Fase 1. Aumento significativo del riesgo crediticio. Fase 2. Evidencia objetiva de evento de deterioro pasa a la fase 3. Modelo de pérdida esperada. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Provisión ajustada a cada fecha de reporte. Pérdidas que resultan por incumplimiento que son posibles en los próximos 12 meses. Pérdida esperada. Vida del crédito. Pérdida esperada por la vida útil del instrumento. El riesgo de crédito ha aumentado de manera significativa desde el reconocimiento inicial, ya sea en forma individual o colectiva, más evidencia de deterioro. ¿Cuál es la evidencia que nos llevó a concluir que el instrumento financiero se vio deteriorado? Intereses en ingresos basados en tasa efectiva de intereses sobre el valor bruto del crédito. TEI sobre el valor bruto de crédito. TEI sobre el costo amortizado, valor bruto menos provisión. Cambio en riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial, mejora. Empeora. Si los plazos se van ampliando. En la práctica, como se aplica el modelo general de deterioro, el activo estará en la fase 1 mientras su riesgo crediticio sea bajo y no se produzca un aumento significativo del mismo. En este sentido, NIF 9 considera que el riesgo de crédito es bajo si existe un riesgo de impago mínimo. El prestatario tiene capacidad suficiente para cumplir sus obligaciones respecto de los flujos de efectivo contractuales a corto plazo y cualesquiera cambios adversos en el panorama económico y empresarial a largo plazo podrían reducir, aunque no necesariamente, la capacidad del prestatario para cumplir dichas obligaciones. En este caso, aquellos créditos inferiores a un año podrían estar en la fase . 1. 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 1
recordemos que cada compañía tiene que tener establecidas sus políticas contables. Adicionalmente, para su departamento de cobranza, sus políticas de crédito. Por tal motivo, habrán empresas que vendan a 30, 45, 60, 90, 120 días, 180 días plazo, etc. A partir del vencimiento, establecer cómo esa cartera se encuentra vencida. 30, 60, 90, 120 días de vencimiento. Este análisis lo realiza el departamento de cobranza. Si la empresa es una empresa pyme y no cuenta con un departamento de cobranza, el deterioro debe establecerlo la gerencia general y aprobarlo la gerencia general. El profesional contable, al no manejar las cuentas por cobrar, difícilmente va a poder determinar valores que deba registrar en su contabilidad. Y antes de proceder a registrarlos, debe ser con una aprobación escrita por la gerencia general o la administración que represente a la entidad. Entonces, amigos y colegas, en materia contable, mucho cuidado al momento de registrar este tipo de operaciones. NIF 9 no define como tal en qué consiste el aumento significativo del riesgo de crédito que hace pasar a un activo a la fase 2. No lo define. No establece cuáles son los riesgos para que pase a la fase 2. Es un criterio técnico que va a estar soportado en base, como ya indiqué, a las políticas contables, a las políticas de crédito que tenga la compañía. La evaluación para determinar si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito se basa en si ha incrementado la probabilidad de que tenga lugar un impago después de la fecha de reconocimiento inicial. De esta forma, el momento exacto en que una entidad considere que un cliente tiene un riesgo de impago dependerá también de las circunstancias individuales y de sus políticas y prácticas de gestión del riesgo. ¿Contamos con esos planes? En algunos casos, esas políticas pueden consistir, por ejemplo, en considerar que esto se produce pasados X días desde el vencimiento. En algunos casos, esas políticas pueden consistir, por ejemplo, en considerar que esto se produce pasado X días desde el vencimiento en entidades con carteras de clientes complejas que requieren políticas más sofisticadas. Esta evaluación puede considerar diversos factores de forma conjunta. Por ejemplo, el análisis de información financiera de los deudores, la existencia de garantías, consulta a registros de morosidad, en este caso a los burós de crédito. Su departamento de cobranza analiza la información financiera de la compañía. ¿Hay garantías de los productos que usted ha transferido a sus clientes? ¿Hay consulta frecuente a los burós de crédito?
Continuamos. Sean cuales sean las políticas instauradas por la entidad en el nuevo marco de la norma, de todos modos hay que considerar que NIF 9 incluye una presunción refutable del que el riesgo de crédito aumenta significativamente cuando los pagos contractuales están vencidos en más de 30 días. Adicionalmente, la norma también incluye otra presunción refutable relativa a que hay una evidencia objetiva de deterioro, default, no más tarde de 90 días respecto a la fecha de vencimiento. Por último, el activo pasará a la fase 3 cuando hay evidencia objetiva de deterioro. Nuevamente, por último, el activo pasará a la fase 3 cuando hay evidencia objetiva de deterioro. En este sentido, NIF 9 incluye una lista de indicadores de deterioro crediticio. Por tal motivo, todos al leer NIF 9 incluye una lista de indicadores de deterioro crediticio de un activo que son, en términos generales, los mismos que los hechos desencadenantes de provisiones por pérdidas incurridas de la NIC 39. Como se ha descrito, la provisión en la fase 1 es distinta a la de las fases 2 y 3. Motivo por el que es relevante tener definida una política para determinar la fase en la que se encuentra el activo. Entonces, nuestros colegas deben revisar su manual de políticas contables y establecer un tratamiento contable de acuerdo a la NIF 9 para cada una de las fases, fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Qué es la pérdida esperada en los 12 meses? Las pérdidas de esta fase 1 son la porción de la pérdida esperada a lo largo de toda la vida del crédito, que se derive de aquellos supuestos de default, que sea posible que ocurran dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de reporte. Interpretación. ¿Qué es la pérdida esperada en 12 meses? Las pérdidas de esta fase 1 son la porción de la pérdida esperada, que se esperan que exista en algún momento un deterioro a través de una evidencia objetiva. Pero si no hay esa pérdida esperada, no se requiere registrar un deterioro en nuestra contabilidad. Definición de default. Default o suspensión de pagos es un término habitualmente utilizado en finanzas para hacer referencia a una situación en la que el prestatario no hace frente a las obligaciones legales que tiene con sus acreedores, en la forma establecida en el contrato de reconocimiento de la deuda. El default puede producirse con distintos tipos de deuda, ya sean bonos, hipotecas o préstamos.
¿Qué es la pérdida esperada durante toda la vida del crédito? Este importe es el valor actual de las pérdidas de crédito que surjan de todos los eventos de default, posibles en cualquier momento durante toda la vida de la operación. Entre paréntesis, la media ponderada de la pérdida esperada en relación con las probabilidades de default. Cierra paréntesis. En la medida que se trata de un valor actual, una pérdida esperada puede ser, asimismo, consecuencia de un retraso en el pago de importes contractuales, incluso aunque se estime que el cliente los pague en su totalidad. Por último, el paso de la fase 2 a la 3 tiene otra implicación, y es que provoca el cambio en la presentación de los ingresos por intereses de activos financieros, pasando de calcularse sobre el valor bruto del activo a calcularse sobre su valor neto, es decir, deducida la provisión. Hagamos una interpretación de este párrafo. Por último, el paso de la fase 2 a la fase 3 tiene otra implicación, y es que provoca el cambio en la presentación de los ingresos por intereses de activos financieros. Entonces, va a haber un cambio en relación a los ingresos financieros por intereses que va a afectar al resultado, pasando, nos dice, de calcularse sobre el valor bruto del activo a calcularse sobre su valor neto. Entonces, el interés que calculemos, como explicamos en el caso anterior, no se lo va a calcular ese interés financiero del valor bruto, sino del valor bruto del activo pasa a calcularse sobre un valor neto, es decir, deducida la provisión por deterioro. Deducida la provisión por deterioro. Esto va a tener una implicación tributaria. Algo que creo que me faltó indicar es que estos ingresos financieros, a registrarse en el estado de resultado o estado de resultado integral, están sujetos al pago del impuesto a la renta, excepto que la entidad fiscal disponga lo contrario en sus leyes. Dependerá revisar al profesional contable en el país en que opere la empresa. Entonces, atento. Un ejemplo de la pérdida esperada en 12 meses. La pérdida esperada en 12 meses puede intuitivamente llevar a pensar al lector en una provisión para los impagos que se esperan los próximos 12 meses. Sin embargo, no es este el concepto. NIF 9 la define como una porción de la pérdida esperada a lo largo de toda la vida del crédito y representa aquellos supuestos de default que sea posible que ocurran dentro de los 12 meses. Interpretación. No es que debemos establecer una provisión por deterioro esperando que esto ocurra. La NIF 9
define como una porción de la pérdida esperada, que se espera que vaya a ocurrir. ¿Y cómo esperamos que pueda ocurrir esto? A través de una evidencia objetiva, a lo largo de la vida del crédito. Y representa aquellos supuestos, esos análisis de default, que ya leímos su definición, que sea posible que ocurran, que pueden darse como no pueden darse. Entonces es un tema de análisis y de recolección de información, evidencia objetiva dentro de los 12 meses, ponderada por la probabilidad de que dicho default ocurra. Por tanto, ni se trata de los impagos de los próximos 12 meses, ni de las pérdidas de crédito, solo para instrumentos para los que se prevé que hagan default en los próximos 12 meses. Por ejemplo, una entidad ha realizado un préstamo a otra. Al cierre del ejercicio, realiza sus estimaciones para los cálculos de deterioro, determinando las siguientes probabilidades respecto del mismo. A. La probabilidad de que el préstamo entre en default a lo largo de toda la vida esperada del mismo es un 3%. Y el valor actual de los flujos de efectivo a lo largo de toda la vida esperada que no serán recuperadas en dicho caso ascenderían a 100 unidades monetarias. ¿Cuáles son esas probabilidades de default? Que me lleven a mí como profesional de esa compañía, como contador de esa compañía, a establecer que exista un deterioro o no. B. La probabilidad de que el préstamo entre en default en los próximos 12 meses es un 1%. Y el valor actual de los flujos de efectivo con vencimiento en los próximos 12 meses que no serán recuperados en dicho caso ascenderían a 5 unidades monetarias. C. La probabilidad de que el préstamo entre en default en los próximos 12 meses es un 1%. Y el valor actual de los flujos de efectivo a lo largo de toda la vida esperada que no serán recuperados en dicho caso ascenderían a 30 unidades monetarias. Si el préstamo estuviera en la fase 2 o 3 y se hubieran de calcular las pérdidas esperadas para toda la vida del préstamo, la entidad utilizaría el análisis A. Si estuviera en la fase 1 y se provisionaran las pérdidas esperadas de los próximos 12 meses, el análisis sería el de C. El análisis en B no es adecuado, pues solo representa los impagos del próximo año, no los impagos totales de toda la vida del préstamo por una situación de default en los próximos 12 meses. Una simplificación, cuando los activos financieros son cuentas por cobrar comerciales y de arrendamientos. NIF 9 se hace eco de que el modelo de 3 fases y especialmente el análisis de en qué caso se ha deteriorado significativamente la calidad crediticia desde el reconocimiento inicial. Por tanto, pasar a reconocer la pérdida esperada para toda la vida del activo
conlleva un esfuerzo y costo que no puede estar justificado según qué activos. Por este motivo, se incluyó este enfoque simplificado. Hay que tener en cuenta que esta versión simplificada podría dar lugar a mayores provisiones que el enfoque general, porque se provisionan desde el inicio las pérdidas esperadas para toda la vida del activo, frente a las pérdidas esperadas en 12 meses de la fase 1 del modelo general. Eso sí, con la ventaja comparativa de que no hay que estar analizando las distintas etapas por las que se puede pasar el activo conforme al modelo de deterioro general. Por último, para los saldos sujetos a la opción, entre paréntesis, todos los saldos deudores por arrendamiento y los saldos comerciales y activos contractuales con un componente financiero significativo. La norma indica que la política contable se puede tomar por cada uno de estos tipos de saldos de forma independiente. Conclusión. La NIF 9, en relación a la NIF 9, perdón, a la NIC 39, establece 3 fases para determinar en qué medida se encuentra deteriorado un instrumento financiero y proceder a reconocerlo. Con los ejemplos que hemos visto anteriormente y con los que vamos a ver en el futuro, en los próximos módulos, vamos a ir reforzando estos temas de instrumentos financieros. Los invito a que se vayan adentrando a la norma y la vayan revisando para cuando veamos los módulos ir comprendiendo un poco más acerca de los instrumentos financieros en relación al tratamiento de la NIF 9. En pantalla tenemos un resumen de aplicación de los requisitos de deterioro. Estos requisitos los vamos a ver en una presentación en la siguiente lámina más ampliado. Resumen de aplicación de los requisitos de deterioro. Pregunta. ¿Se trata de un activo financiero adquirido o originado con deterioro de crediticio? Nuevamente, este árbol de análisis le va a ayudar a establecer si el instrumento financiero se encuentra o no deteriorado. Entonces usted realiza la pregunta. ¿Se trata de un activo financiero adquirido o originado con deterioro crediticio? Sí, no. Sí. Calcular un tipo de interés efectivo ajustado por el riesgo de crédito y reconocer siempre una provisión por los cambios en las pérdidas esperadas para toda la vida del instrumento. No. Es aplicable el método simplificado para saldos comerciales, activos contractuales y saldos deudores por arrendamiento. No. Viene otra pregunta. ¿Es aplicable el método simplificado para saldos comerciales, activos contractuales y saldos deudores
saldos deudores por arrendamiento? No. ¿Tiene el activo financiero un riesgo de crédito bajo a la fecha de cierre? Sí. ¿Aplica la simplificación del riesgo bajo de crédito? No. Otra pregunta. ¿Ha habido un aumento significativo del riesgo de créditos del reconocimiento inicial? No. Reconocer la pérdida esperada en 12 meses y calcular los ingresos por intereses sobre el importe bruto. Sí. Reconocer la pérdida esperada durante toda la vida del crédito. ¿Y está deteriorado el activo financiero? Sí. Calcular los ingresos por intereses sobre el costo amortizado, método neto. No. Calcular los ingresos por intereses sobre el importe bruto, método bruto. Ya vimos el ejemplo anterior. Veamos todo el árbol ahora. Nuevamente, se trata de un activo financiero adquirido u originado con deterioro crediticio. Si es sí, calcular un tipo de interés efectivo ajustado por el riesgo de crédito y reconocer siempre una provisión por los cambios en la pérdida esperada para toda la vida del instrumento financiero. No, la pregunta es no. Viene otra pregunta. ¿Es aplicable el método simplificado para saldos comerciales, activos contractuales y saldos deudores por arrendamiento? No. ¿Tiene el activo financiero un riesgo de crédito bajo a la fecha de cierre? Sí. Se aplica la simplificación del riesgo bajo de crédito. No. Viene otra pregunta. ¿Ha habido un aumento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial? ¿Ha habido un aumento significativo del riesgo de créditos del reconocimiento inicial? No. Reconocer la pérdida esperada en 12 meses y calcular los ingresos por intereses sobre el importe bruto. ¿Ha habido un aumento significativo del riesgo de crédito del reconocimiento inicial? No. Reconocer la pérdida esperada en 12 meses y calcular los ingresos por intereses sobre el importe bruto. Sí. Reconocer la pérdida esperada durante toda la vida de crédito. ¿Y está deteriorado el activo financiero? No. Calcular los ingresos por intereses sobre el importe bruto, método bruto. Sí. Calcular los ingresos por intereses sobre el coste amortizado, método neto. Entonces, estos dos métodos van a tener un impacto en el estado de resultados en relación a los ingresos financieros. Entonces, aquellos colegas que tienen una amplia cartera y entre ellos tengan créditos deteriorados, deben de observar que al momento de registrar contablemente, esos intereses financieros deben estar calculados sobre el método bruto o el método neto. Estado de cuenta por cobrar por edades al 31 de diciembre de 2014. Aquí tenemos un modelo, ¿no?, donde establece la edad de mora, el riesgo, el valor a pagar, el deterioro, el valor NEF.
Entonces, aquí tenemos créditos hasta 90 días. 0,00%. Pasado ya de 91 a 180, el riesgo 10%. De 181 a 360, 25, y de 361 a más 100%. Entonces es hora de que usted ya elabore su tabla, esto esté dentro de sus políticas contables y proceda a reconocer el deterioro. Aquellos colegas que tienen que entregar la información a la DINARDAC, a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, deben observar que entre los requerimientos de información está el deterioro y el tema de los intereses. Es importante que esta información cruce con los reportes de la DINARDAC, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Fin de la segunda parte. Bien, hemos llegado al final de la charla de la NIF 9, Instrumentos Financieros. Un tema complicado por aprender. No es un tema sencillo. Este tema de instrumentos financieros es muy amplio. Recién hemos visto solo la punta del iceberg. O hemos subido una parte, unos 2 o 3 escalones de la montaña. Pero vamos a persistir, vamos a continuar. El siguiente módulo vamos a ir revisando el tema del tratamiento de la normativa. Vamos a seguir proponiendo nuevos casos de análisis, recogidos de información diversa de diferentes países o instituciones como KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte, Grant Thornton y otras firmas auditores y otras firmas auditoras consideradas como las Big Four. También de instituciones universitarias que han emitido sobre las normas internacionales de información financiera y los libros que emite el IASB. Vamos a ir paso a paso, con tranquilidad. Recuerden que ya se han enlazado otros videos en YouTube, ya han sido cargados. Tenemos el de la NIC 2, inventarios, tenemos el de la NIC 40, propiedades e inversión, NIC 1, presentación de estados financieros, también tenemos marco conceptual, y este que se relaciona a los instrumentos financieros. Bien, amigos, no se rindan, sigan participando conmigo de estas charlas, den sus comentarios, hagan sus comentarios, envíenos si tienen información que podamos compartir al email que se presenta en una de las diapositivas. Y si desean participar, nos envían igualmente un correo para planificar la participación. Ha sido el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Amigos y colegas, gracias por estar en esta charla. Nos vemos pronto. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte,
esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no te